Vamos a leer la carta a los tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad que no se llamaba así, se llamaba Termas, sí, justamente porque había fuentes de agua caliente. Qué rico ir a la Fortuna de San Carlos, ¿verdad? Esas termales. Se llamaba Termas. Pero Casandro, que era un capitán de Alejandro Magno, después de que Alejandro Magno murió, que fue el que asumió el poder, estaba casado con una hermana de Alejandro Magno, le quitó el nombre y le puso Tesalónica, porque así se llamaba su esposa, en honor a ella, y se convirtió en la capital romana del Imperio Macedónico, o de la provincia macedónica en ese momento. Entonces, después esta provincia se dividió en 4 y ella siguió siendo la capital de esa otra parte. Con esto lo que quiero decir era que era muy importante, un puerto muy importante, donde, ¿cómo se llama? Pasaba mucha gente por la importancia romana que tenía. Esta comunidad cristiana de Tesalónica la fundó Pablo en el segundo viaje misionero. Recuerden que Pablo tuvo 3 viajes. Está allí arriba, en la parte de arriba, ahí Tesalónica, toda la parte de Macedonia arriba, ¿verdad? Y la fundó, apenas estuvo 3 meses allí solamente. En el primer viaje, solo 3 meses estuvo. Primero convocó, como siempre hacía Pablo, llegaba a la sinagoga, los judíos no quisieron oírlo, entonces se reunió con algunos prosélitos griegos y al final la comunidad se fundó con muchos hermanos paganos. Pero tuvo que salir corriendo de allí. Tuvo que salir corriendo, casi que Pablo tenía que salir corriendo de comunidad en comunidad porque le hacían persecución. Pero hagamos chisme bíblico. Vayamos al capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta qué fue lo que sucedió, que por qué fue que Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica. Dice, atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados basándose en la Escritura. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos, y el Mesías, afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, cochina envidia. Los judíos, ¿se acuerda que he dicho que en la sinagoga no le dieron pelota a muchos judíos? Algunos sí, pero muy poquitos. Entonces, llenos de envidia, los judíos, los jodidos, iba a decir, ¿verdad? También jodidos. Los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Esa misma noche, los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. Hicieron un burumbum, hay un alboroto y tuvieron que irse. Apenas 3 meses estuvo Pablo en esa comunidad. Bueno, y esta carta, ¿por qué? ¿Qué detalles hay que saber? Pablo después envía desde Atenas a Timoteo, que es su hijo Timoteo, su hombre de confianza, y Timoteo le regresa con muy buenas noticias. La verdad es que Pablo no tenía mucha fe en una comunidad tan conflictiva y que apenas estuvo muy poco tiempo, y sin embargo las noticias son buenas, pero le traen que tienen problemas con 2 cosas.
Timoteo le cuenta, le dice, esta comunidad tiene problemas con dos cosas. La primera es con la segunda venida de Cristo. Tienen problemas. Y la segunda cosa es sobre que están muy confundidos, que si Cristo va a venir por segunda vez, ¿qué le va a pasar a los cristianos que murieron antes que Jesús había venido? Entonces estaban un poco confundidos. Entonces Pablo, para responder, escribió desde Corinto esta carta, ¿verdad? Esta carta. Yo sé que ya la leímos, pero permítanme leerla nuevamente rápidamente. Si el de la par se duerme, le pega un pellizco. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que vengan desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Entonces, ¿por qué es tan valioso este texto que el Padre lo volvió a leer y que hizo que leyéramos estas cartas, estas lecturas en vez de las que correspondían a la fiesta a la memoria de Santa Rosa de Lima? Lo primero, estamos ante el primer escrito del Nuevo Testamento. Esto que acabamos de leer es el primer escrito del Nuevo Testamento. Recuerden que no se escribieron primero los evangelios, aunque los evangelios, el evangelio se contaba, se decía, se contaban de unos a otros según la tradición oral de los judíos. El primer escrito, así que se puso por escrito, es esta carta a los tesalonicenses. Este pedacito que acabamos de escuchar es lo primero que está por escrito de la nueva era cristiana. Y eso tiene un gran valor. Es el primer texto escrito. Todas las partes del Evangelio, recuerden, se decían de unos a otros, se comentaba y se iban pasando según la tradición oral. Bien, estamos ante el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Por qué además es tan importante este texto? Porque si es el primer escrito, por primera vez se hace mención trinitaria. Yo quisiera hacer notar que, recuerden, Jesús muere en el año 33. Esta carta se escribe en el año 51, menos de 20 años después de la muerte de Jesús, y Pablo escribe esta carta. Y entonces, por primera vez, obviamente, un escrito, se menciona la Trinidad. Y bellamente porque no se menciona en cuanto a un desarrollo, digámoslo así, doctrinal, sino más bien de una experiencia. Miren dónde lo menciona. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo. Padre, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados, que Él es quien nos ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo. ¡Bellísimo! Ustedes me vuelven a ver y dicen, ¿qué es lo bello, Padre? ¿Cómo que qué es lo bello? Es el primer escrito del Nuevo Testamento
Y esta doctrina que ha revelado Jesucristo, ya la comunidad cristiana la está asimilando. Sabe que hay un Padre que envía el Espíritu, el Hijo en el que se cumple la promesa, y el Espíritu quien la sostiene. Es la primera mención escrita entonces, digámoslo así, porque es el primer escrito sobre la misión trinitaria. Pero además se mencionan las virtudes teologales, que son fundamento de la experiencia cristiana, de la espiritualidad cristiana. Y entonces dice: ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido, su amor, y la perseverancia que les da su esperanza. Fe, caridad, fe, amor y esperanza. Ya Pablo, bueno, el Espíritu Santo, pero ya Pablo nos da pistas sobre la base en la cual es el mensaje del Evangelio. Además es importante porque nos dice cómo se anunció el Evangelio, por escrito, cómo se anunció, cuáles eran los énfasis que tenía el Evangelio. Entonces yo digo rápidamente, primero se anunció conscientes de que creer es un regalo, y dice Pablo: nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. Uno tiene la sensación de que uno es el que elige a Dios. De hecho, usted me dice: padre, ¿cómo va a decir que Dios fue quien me eligió? Porque yo estoy en misa hoy porque yo decidí ir a misa. Si es que elegiste venir a misa hoy porque antes fuiste elegido. Estás intentando creer porque antes el Señor te ha concedido a vos y a mí la fe, porque es un regalo de Dios. Ya San Agustín decía: si no me hubieran bautizado, de nada hubiera valido la pena nacer, porque tiene muy consciente lo grande de la fe. ¿Cuántas veces hemos hablado de mi amiga Josefina Vaquita, que consciente de que la fe era un regalo, cuando entraba al templo donde la habían bautizado, no solo saludaba al Señor en el sagrario, sino que se iba a la pila bautismal y la abrazaba y la besaba, le daba besos, de en serio, agarraba la pila y la abrazaba y la besaba y le decía: de aquí yo nací, de aquí me dio la vida eterna, porque sabía y había entendido que la fe es un regalo. Y así Pablo, en ese énfasis, que hemos sido elegidos para creer, usted y yo, incluso aunque su fe esté aguada, esté descuidada, ha sido elegida para creer. El segundo énfasis que da Pablo en este anuncio es que predicar es más que argumentar. Vean qué bello dice Pablo: en efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Yo puse esta foto de un micrófono con el corazón, porque esto es demasiado importante. Por ejemplo, en la predicación, lo que el Padre Toto puede hacer es que su voz llegue al micrófono, y entonces la voz viaja por esas cosas magníficas al parlante, y del parlante llega a su oído, y eso es lo más que yo puedo hacer. Lo demás, del oído al corazón, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Y vieran qué vacilón, disculpen, qué vacilón es esto, porque, por ejemplo, yo termino un domingo una predicación y el lunes me topo a alguien y me dice: padre, como ayer usted en misa que habló del perdón, mire, yo hablé del arroz con leche en misa, pero la persona, no sé por qué motivo, oyó que era del perdón. Y vieran que al inicio, cuando estaba recién ordenado, era una preocupación por decirle: ¿cuándo yo hablé de eso? No, usted no, yo no he hablado de eso. Y ahora por eso digo que vacilón, porque ahora, después ya de un tiempo de ser sacerdote, cuando alguien me dice: padre, como el otro día que usted dijo en misa tal cosa, yo, sí.
También es peligroso, ¿verdad? Porque de pronto dice, es que el padre dijo que me diera el diezmo de su plata, me dijo, ¿verdad? Y bueno, ya ni modo, ya ahí ando. Vieran los pleitos que me vienen a reclamar a veces de cosas que yo he dicho y no he dicho. Pero yo le digo al Espíritu Santo, bueno, Señor, está bien, el riesgo en las dos vías. De las cosas que yo no he dicho, pero vos sí, y de las cosas que nos ponen a decir a los sacerdotes y no hemos dicho. Eso. Usted como mamá, como papá, como amigo, como esposo, tiene una misión evangelizadora. Y usted puede hacer su esfuerzo para poder transmitir ese mensaje. Pero del oído al corazón es el Espíritu Santo y la libertad de la persona la que permite, digamos así, escuchar cómo se llama la voz de Dios. Yo les conté, aquel señor que tenía, no me pasó a mí, sino a otro padrecito que no sé cuántos años tenía, como 40 años de no confesarse. Y terminada la misa le dice, padre, se acercó donde el padre, le dice, padre, usted me podría confesar. El padre un poco apresurado le dice, y entonces le dice el Señor, padre, por favor, tengo 40 años de no confesarme. Entonces el padre le dice, bueno, pero es que voy para la misa, pero venga entonces, ¿verdad? Entonces ya se confiesa y seguro el padrecito lleno un poco de, puchica, un pecador de 40 años es un pez gordo, ¿verdad? Es un pez gordo. Y todo el padrecito le dice, bueno, ¿y por qué es que quiso confesarse? Es que, dice, yo escuché su predicación y me dieron ganas. Y entonces ya el padre se llenó así como de, ¿qué carga yo, verdad? Entonces le dice, ¿y qué fue qué idea fue la que le hizo moverse así? Para yo repetirla después. Y dice, no, nada. Dice, es que usted habló de un Nabucodonosor. Y a mí me llamó y me dice, qué nombre más raro, debe ser de un pagano. Y yo dije por dentro, uy, yo me estoy comportando como un pagano, voy a ir a confesarme. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Entonces la predicación es más que argumento. Y sobre todo no olvidar, que es el énfasis que hace Pablo, que el mejor anuncio son las vidas convertidas. Vean qué bello lo que dice Pablo. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de manera que nosotros ya no teníamos que decir nada. La vida de estos hermanos de la comunidad tesalónica había tomado un giro tan grande que esa era la mejor predicación y ya su fama había llegado a otros lugares que incluso, dice Pablo, no tenían que explicar mucho porque su vida había cambiado. Pongo yo la foto de una tumba abierta. Si ustedes leen el periódico mañana y dice las tumbas, 8 tumbas del cementerio general amanecieron hoy abiertas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que 8 hermanos resucitaron? ¿Qué piensan? Que se los robaron, ¿verdad? ¿Verdad que se los robaron? Y yo entiendo a los judíos, porque nosotros gritamos como un grito de Pascua, decimos, la tumba de Cristo está vacía. Ninguna tumba vacía es prueba de que la persona haya resucitado. ¿Por qué 8 tumbas vacías son signo de que robaron y la tumba de Cristo vacía es signo de que resucitó? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y yo entiendo que entonces la historia que desde entonces dice es que los judíos se robaron el cuerpo, tal cosa. Claro que es un grito y no dejemos de repetirlo, pero lo más representativo de la resurrección de Cristo no fue una tumba vacía, fue el cambio de vida en los apóstoles. Pedro, que lo había negado, que estaba escondido, decimos nosotros medio sombreado, después del encuentro con el resucitado está en la sinagoga diciendo, y lo agarran y lo vuelven a meter a la cárcel y está allí, porque es el mejor anuncio del evangelio. La vida, los actos. Yo creo que muy pocas personas tienen problema, muy pocas, que sí las hay, tienen problema con la doctrina cristiana. Gandhi decía, a mí me encanta el cristianismo, lo que tengo problemas son con los cristianos. Y es porque
No se nos puede olvidar que es nuestra vida. Ricardo Arjona, que pues no es un cantante que me guste así como muchísimo. ¿Se acuerdan de doña Carlota? Que hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Me acordé porque un día pasé por ahí y me dice uno de los muchachos de aquí de la Alameda, me dice, padre, es que usted no ha visto una bola, es que se nos fue allí y no está. No, la verdad yo no la había visto, ¿verdad? Pero luego dije yo, uy, ¿será que este muchacho piensa que yo le ponché la pelota como doña Carlota, verdad? Pues, es la vida. Termino ya. Termino como inicia el primer documento escrito del Nuevo Testamento. Después del saludo, dice, en todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. He puesto la transliteración en español del griego, eucharistumen, Eucaristía. Lo primero que está escrito en el Nuevo Testamento es una acción de gracias. Porque a pesar de que nosotros tengamos mucho que pedir perdón, siempre va a ser más de lo que tengamos que agradecer. Si usted hace un balance en su vida de sus pecados y hace un balance en su vida de las bendiciones que ha recibido de Dios, tiene que decir más veces perdón o más veces gracias. Más veces gracias. Usted dirá, no, padre, usted no me conoce a mí. Yo soy más pecador, mis pecados superan las bendiciones de Dios. No le creo. Creo que no ha visto bien, creo que no se ha fijado bien, pero nuestro Dios es un Dios al cual nuestro corazón debe agradecer siempre y constantemente, a pesar de nuestra mucha fragilidad. Debe agradecer. Damos gracias, dice Pablo, ¿verdad? Por ustedes, le dice a la comunidad de Tesalónica. Bueno, pidámosle al Señor la gracia que nos regale estas virtudes que Pablo desde el inicio de la predicación le ha encontrado en la comunidad tesalónica, que nos lo regale a nuestra comunidad de Atillo, a nuestra comunidad parroquial, que se la regale al párroco, que se la regale a cada uno de ustedes, para que viviendo con gozo también podamos contagiar a otros del Evangelio, de la buena noticia del Señor, de la liberación, intentando ser hombres y mujeres nuevas, siempre como signo de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.